Buenos días, queridos niños. Hoy estamos de celebración. Hoy estamos celebrando que Cristo vive y ha resucitado. Nuestra hermana Nelly nos estuvo diciendo en toda esta semana, toda la última semana de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Pero ahora vamos a hablar o a continuar hablando acerca del profeta Jonás. Ya vamos a la lección número 7. El día de hoy vamos a aprender la lección La humillación de los ninivitas. Y nuestro texto lema o texto bíblico se encuentra en Jonás capítulo 3, versos del 5 al 10. Pues vamos a comenzar con esta lección. Pero antes vamos a recordar quién era Jonás. Jonás era un profeta de Dios. Y el profeta de Dios tiene la obligación y la responsabilidad de dar el mensaje que Dios le manda. Dios le había dicho a Jonás que fuera a Nínive y les dijera lo mal que se habían portado y que iban a tener una consecuencia. Los ninivitas eran enemigos del pueblo de Israel y Jonás no quiso obedecer a Dios. Huyó, quiso huir de la presencia de Dios para no obedecerlo y tuvo unas consecuencias. ¿Recuerdas cuáles eran esas consecuencias? Pues aquí las vamos a repasar. Cuando se sube a esa barca rumbo a Tarsis, dice la palabra del Señor que hubo un gran viento y una gran tempestad, de tal manera que los marineros, los que estaban en el barco junto con Jonás, tuvieron temor porque pensaron que la nave se partiría en dos y morirían. Jonás estuvo en peligro de muerte, pero no nada más él. Jonás pecó, pero no nada más la consecuencia sería sobre él y sobre su vida, sino también sobre los marineros que estaban acompañándolo en ese viaje. Pero no nada más eso pasó, sino que tuvo que enfrentar su responsabilidad, porque a causa de su pecado morirían la tripulación y él también moriría por no haber obedecido a Dios. Entonces, cuando se vio en esta situación y los marineros preguntaban qué harían, porque él reconoció que él era un siervo de Dios y entonces del verdadero Dios. Y entonces estos hombres temblaron y le preguntaron, ¿qué haremos? Y Jonás les dio la solución. Dijo, echadme al mar. ¿Y qué pensó él? Que todo estaba solucionado, que iría al mar y moriría. Pues no, Dios ya había dado una orden. Y entonces Jonás fue echado al mar, pero ¿quién lo estaba esperando? En las profundidades del mar, pues un gran pez, y Jonás fue tragado por ese gran pez. ¿Y se acuerdan? Estuvo 3 días en el vientre de ese gran pez, y en ese momento de aflicción, de angustia, cuando él se dio cuenta de lo que estaba pasando en su vida, dice la palabra del Señor que oró. ¿A quién oró? Al único, al que podía escuchar su petición, pues a Dios, el Dios de los cielos, del mar, de la tempestad, nuestro Dios, confió en él y esperó en la voluntad de Dios. Y entonces dice la palabra del Señor que en ese momento, cuando todo hubo terminado, después de que ellos 3 días en el vientre de ese gran pez, entonces Jonás fue vomitado y entonces dice que Dios le da una segunda oportunidad, le vuelve a dar la misma orden, levántate y ve a Nínive. Y entonces Jonás obedeció. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que aquella ciudad era grande? A varios días de camino, pero en un día Jonás pregonó contra ella y dijo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. ¿Puedes creer qué extraño mensaje? No le dijo, oiga, pueblo de Nínive, si ustedes no se arrepienten de sus pecados, Dios ya les va a mandar destrucción a su pueblo. Van a ser muertos a causa de su pecado. No, solamente les dijo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Pues ¿quién la iba a destruir? ¿Por qué la iba a destruir? ¿Sabes que Jonás no dio el mensaje completo? No dio todas las indicaciones o todo lo que debería de decir para que ellos
se arrepintieran de sus malos caminos. Pero ¿sabes qué? Vamos a ver las reacciones de 3 personas. La primera fue de los hombres de Nínive. Y vayamos a nuestra palabra de Dios, a la Biblia, y leamos juntos el versículo 5 de el libro de Jonás, capítulo 3, verso 5. Y dice así la palabra del Señor. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. ¿Cuál fue la reacción del pueblo de Nínive al escuchar la destrucción de su pueblo? Sí, exacto, se arrepintieron. ¿Te fijas? No dijo Jonás de dónde venía el mensaje, pero sabían que Jonás era del pueblo de Israel y que solamente adoraban a un único y verdadero Dios, que era Jehová. Por lo tanto, dice que cuando escucharon ese mensaje, dice que desde el menor hasta el mayor, todos creyeron a Dios. Es decir, creyeron el mensaje del profeta Jonás que Dios estaba enviándoles. Pero ¿sabes qué hicieron? Cuando escucharon que su pueblo sería destruido, proclamaron ayuno, se pusieron a orar y se vistieron de cilicio. Cilicio, ¿te fijas? Era una tela muy dura que te raspaba al ponértela. Es decir, se sentían incómodos en su vestimenta, pero era para demostrarle a Dios y humillarse delante de Él y pedirle y suplicarle que Él los perdonara, que no los destruyera. ¿Te fijas? Ellos no conocían al verdadero Dios, pero sabían que era misericordioso. Es decir, que podría Él decir, ¿sabes qué? A causa de Nínive y su arrepentimiento, no los destruiré. Ellos confiaban en que Dios volviera hacia ellos y mostrara su amor y su misericordia. Pero esa fue la reacción de los hombres de Nínive. Pero, ¿quién más vivía en Nínive? Pues claro, su líder. La reacción del rey de Nínive. ¿Sabes una cosa? El rey de Nínive era poderoso y sanguinario, es decir, era violento. ¿Sabes por qué el pueblo de Israel odiaba mucho a Nínive? Porque eran injustos, porque masacraban, porque los agobiaban, porque los molestaban. Imagínate que tú estás en la escuela y tienes un compañero de clases que todo el día está detrás de ti molestándote y te quita tu mochila y se come tu almuerzo y te pega y a cada rato está, maestra, maestra, mira, este compañerito me tapa el pizarrón, maestra, maestra, ay, este niño me molesta mucho. ¿Cómo te sentirías tú cuando alguien te está molestando todo el día y todo el tiempo? ¿Verdad que te sentirías triste? ¿Te sentirías cansado? ¿No quisieras ya ir a la escuela? Ya no sabrías cómo estar tranquilo. Pues lo mismo pasaba con el pueblo de Israel. Se sentía triste, cansado y muy enojados. Pero ¿sabes qué? Este rey, que era poderoso y sanguinario y que mandaba matar a quien él quería, ¿sabes qué fue lo que hizo? Dice el versículo 6, y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, ¿y qué hizo? Se levantó de su silla. Él estaba reinando, gobernando en su silla, dando solamente órdenes. Tráeme de comer. Tú limpia bien allí. Ahora quiero escuchar música. Cuando escuchó este mensaje de Jonás, de aquí a 40 días Nínive será destruida, el rey se levantó de su silla, es decir, inmediatamente tomó una acción. Se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. El rey poderoso, que con un chasquido de dedo podía mandar matar a cualquier persona. En ese momento, él se humilló delante de Dios, se despojó de ser el rey poderoso y también se vistió en cilicio y se puso en ceniza. Y dice, se sentó sobre la ceniza, se puso igual que al resto de su pueblo. Y fíjate bien, ¿te acuerdas que dije que se levantó de su silla? Es decir, inmediatamente tomó una acción. ¿Y sabes cuál fue esa acción?
Dice la palabra del Señor en el versículo 7, e hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbrase de cilicio hombres y animales, y fíjate bien, y clamen a Dios fuertemente, y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Él tomó una acción, inmediatamente dijo, todos, quiero que todo el mundo, que todo Nínive se entere, que deben de proclamar, deben de clamar a Dios fuertemente, vayan y oren a Dios, pero todos vestidos en cilicio. Hombres y animales, todo, o sea, el ganado, los hombres, todos vamos a estar orando, proclamando y clamando a Dios que no seamos destruidos. Pero no nada más era pedirle a Dios, sino que se convirtieran de sus malos caminos y de la rapiña que hay en sus manos, de lo que robaban, de lo que maltrataban, de lo mal que habían hecho, que ya no lo volvieran a hacer. ¿Te fijaste? El mensaje de Jonás era bien poquito, solamente 5 palabritas, pero bien efectivas, porque este pueblo duro, que no era el pueblo de Dios, tomaron la acción de no volver a convertirse en malos, sino cambiar y ser buenos. Y sabes una cosa, la pregunta que hizo el rey de Nínive en el versículo 10, ¿quién sabe? Perdón, sí, en el versículo 9, ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios? Fíjate bien, y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos. El rey de Nínive sabía que Dios podía mostrar misericordia y no destruirlos, y confiaba, y por eso dijo, nadie va a comer y nadie va más que estar humillados, agachados en silicio y ceniza hasta que Dios nos escuche el clamor, pero les dio una condición, tenemos que dejar de hacer lo malo, es decir, arrepentirse. Y qué hermoso y maravilloso nuestro Dios, mis niños. La reacción de Dios, ¿cuál fue? Versículo 10. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Dios escuchó el clamor de ese pueblo perverso, pueblo sanguinario, pueblo que les gustaba hacer el mal a los demás. Así como ese niño que jala el cabello, que te agarra los lápices y el borrador y ya no te los quiere regresar, que va y se come el lonche de tus compañeros, que siempre pasa a alguien y le mete el pie para que se caiga. Bueno, así este pueblo que era injusto, perverso, malo, tomaron la decisión de arrepentirse de sus malos caminos y Dios escuchó su clamor. Dice la palabra del Señor que lo que había dicho que iba a hacer, que era destruirlos, en 40 días ya no lo iba a hacer, porque Nínive se había arrepentido. Y sabes que después en el pasaje de Mateo capítulo 12, vuelve el Señor Jesús a decirles acerca de esta misma historia que ya la habían visto en el Antiguo Testamento. Dice, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán. ¿Por qué, niños? Porque ellos cuando escucharon del juicio de Dios sobre su pecado, inmediatamente se arrepintieron y clamaron a Dios que los perdonara. Por eso el Señor dice, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. Pues, queridos niños, ¿qué aprendemos en esta lección? Primeramente, quiero decirles que tenemos que orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a pedir perdón siempre cuando le desobedezcamos y arrepentirnos de nuestros malos caminos. Por ejemplo, si hoy tu mami te mandó que te despertaras para ya estar atento a la escuela dominical y no obedeciste, inmediatamente, Señor, perdóname,
perdóname por no obedecer a mami. Inmediatamente obedeces y le dices, mami, perdóname también por no haberte obedecido. No le hice caso a Dios y tampoco a ti. Te pido perdón y ya no lo vuelvas a hacer. Eso es lo que pide Dios de nosotros, que nos arrepintamos, que pidamos perdón, porque Él es amoroso y misericordioso. El texto a memorizar el día de hoy se encuentra en Salmo 51, 17 y dice así: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Cuando tú te sientes mal por lo que estás haciendo y te sientes triste y te sientes solo y te sientes angustiado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Dios espera de ti que siempre pidas perdón por tus pecados, por las cosas malas que haces y ya no lo vuelvas a hacer. Hoy aprendimos, mis queridos niños, que Dios envió un mensaje de juicio, ¿te acuerdas? Le dijo, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Dios también nos ha mandado un mensaje de juicio. Si tú no aceptas a Cristo como tu único y suficiente Salvador, no podrás estar con Él en la morada celestial, no podrás ir al cielo. Pero para que puedas ir al cielo, ¿qué hizo Nínive? El pueblo se humilló y se arrepintió de sus malos caminos. Tú necesitas arrepentirte. Si tú dices malas palabras, si tú desobedeces a papá y a mamá, si tú te peleas con tus hermanos, si tú no haces lo que te piden, debes de arrepentirte y pedirle perdón a Dios. ¿Y qué crees que va a hacer Dios? Así como a los ninivitas Dios los perdonó, así perdonará tus pecados y perdonará tu vida. Y por último, Dios quiere que todos nos arrepintamos. Dice la palabra del Señor, para que ninguno perezca. El Señor quiere que todos seamos salvos. Necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados y no volverlo a hacer más. Te invito a que oremos en esta tarde. Gracias, Señor, por este hermoso día. Gracias por tu palabra. Gracias porque moriste, pero resucitaste también al tercer día. Gracias porque en tu palabra encontramos que tú siempre nos perdonas todo lo malo que hagamos, pero que tenemos que acudir a ti y tú escucharás nuestro clamor. Gracias, Dios, porque eres bueno y porque eres amoroso y misericordioso y siempre escuchas a tus hijos y a todos los que quieren volver a buscarte para que les perdone sus pecados. Gracias, Señor, en este día. Por Cristo Jesús te damos infinitas gracias. Amén. Así es que, mis queridos niños, no se les olvide, seamos como esos ninivitas e inmediatamente que sepamos y escuchemos que no es bueno desobedecer a Dios, nos arrepintamos de los malos caminos y de lo que hemos hecho en contra de Dios. Niños, no se les olvide, siempre pidamos perdón a Dios. Jamás Dios se cansará de perdonarnos y nosotros tampoco nos debemos de cansar de arrepentirnos. Dios les bendiga y nos vemos el próximo domingo con la lección número 8 del profeta Jonás. Dios les bendiga.